cuarta pared no existe. Hoy cambiamos de escenario y nos venimos a las bambalinas de lo que es nuestro plató aquí en 10TV. Porque tenemos un invitado especial. Hoy tenemos un invitado que él colabora mucho con nosotros y lo suyo era hacerte una entrevista en este espacio. ¿Qué te parece, José Miguel? Pues me parece fenomenal. Muchísimas gracias por invitarme, Toti. Habría que mostrar también un poco este espacio. Sí, claro. Y es que entre todas las facetas que tú tienes, Josemi, también está la de autor y la de director en teatro. Bueno... ¿Codirector? Sí, porque siempre lo digo, que tengo oportunidad. Nuestro maestro es Diego Marín, y de él seguimos aprendiendo, siempre el rato que eche con él, es un hombre que desborda sabiduría, y siempre es nuestro padre, nuestro director, nuestro padre de la cultura, de todo, del teatro. Josemi, ¿cuándo decides dar el salto y quitarte del escenario para escribir? Ya hace unos cuantos años, fue rondando el 2018 cuando me... Es cierto que unos años antes ya me había atrevido a escribir algún sketch cortito, pero no se había llevado a escena, sí, a una gala benéfica para sacar dinero para las obras de Santa Isabel de los Ángeles, cuando se restauró. Pero fue poquilla cosa, fue unos sketches de cómicos. En el 2018 ya escribí una obra que era cómica también, pero era tirando más al romance, romántica, y parece ser que le gustó a la gente, se repitió 2 veces, y gustó. Ya cuando dije de hacer una obra más fuerte, donde me veía yo más cómodo, fue para el 2024. ¿Con la que ganaste? Con la que yo gané en el 2019, los textos teatrales Villacarrillo Imaginaria, que era con El silencio de la locura. Entonces ahí yo vi un universo, mi estilo pues, esa novela negra, ¿no?, por así decirlo, ¿no?, historias un poco oscuras, todo basado en la historia, que es de lo que soy, historiador, y no sé, he visto ahí un mundo. Y es que, Josemi, tú tienes una forma de ser que, bueno, la gente que te conoce, en mi caso, sé que siempre busca un puntito más, ya sea corto, sketch, comedia, pero cuando te lo propones de verdad, ¿qué es lo que más buscas? ¿Que quede un mensaje, que remueva, o contar sin más una historia para entretener? No me quiero quedar solo en entretener. A ver, una obra tiene que tener también esa característica, ¿no? Pero para mí no es la principal. Eso lo aprendió también de Diego. Las obras tienen que tener un mensaje. También me gusta que haya una parte de la obra, ya sea en el nudo o al final, casi siempre suele ser en el desenlace, que choque, que diga al espectador, pero... Me acuerdo, por ejemplo, en el del silencio de la locura, creo que era en la escena mía, que decía una frase muy fuerte, y decía la gente, pero ¿qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? ¿Y por qué dice su compañera de escena que no es su padre? Entonces, con una simple frase rompe y reconstruye la obra y da el mensaje final. Entonces yo me quiero quedar cuando escribo las obras con ese concepto, quiero llevar esa construcción en mi obra, dar el mensaje, dar ese choque, ese impacto al que nos está viendo, al que está disfrutando de la obra. José, es inevitable que uno cuando escribe se quede algo de uno mismo en ese texto. ¿Qué es lo que se queda de ti normalmente? ¿La forma, la técnica, el trasfondo personal? Quizá esto último que has dicho, de trasfondo personal siempre hay algo, ¿no? Y algunas veces tú eso lo sueltas, ¿no?, y no te das cuenta hasta que lo estás ensayando, o a lo primero que estás haciendo esas mesas redondas
¿no? Estás escuchando a tus compañeros a ver si has hecho bien la asignación de personajes y dices, hostia, se está narrando, haciendo vivo los sentimientos que sin querer has soltado en la obra, ¿no? Y eso algunas veces es difícil, hasta incluso de escuchar, de digerir. Cuando uno se desnuda cuesta, ¿no? Sí, mucho. Entonces, bueno, eso es el arte. Ya lo decía Lorca, ¿no? El arte que se levanta del libro y se hace vivo, ¿no? Se hace humano. En la obra con la que ganaste el premio, la de la locura, ¿cuánto hay de ti? Quizás si me analizara hay un psicólogo... ¿Cuánto hay de ti que no sabemos, pero que tú sí lo sabes? Sí, hay partes, hay bastantes partes. Eran varias historias que luego, ahí está el mensaje, estaban conectadas al final, ¿no? Hubo gente que decía, es que esto de conectar los años del nazismo con el siglo XXI y luego volver a otra época que era la mía, que no se sabía en qué época, hombre, tendría que ser la época de ahora o no, porque salía un portátil. Pues en cada una de ellas hay algo de mí. No sé decirte el porcentaje, si hay mucho o hay poco. Lo hay. Hay bastante de mí. Cuando tú lo ves desde abajo, ya sea como dirección o como codirector, ¿eres de los que piensa que la obra ya no es mía, ya es del artista que la está interpretando? ¿O es mi obra pero ya la han modificado? No, yo de hecho en esta última, por ejemplo, que hicimos, Vitriolum, larguísima, prometo recortarla. No puse ni una acotación, muy poco. También me gusta que mis compañeros de toda la vida, Sonrisa de Teatro, lo primero que es un honor para mí que hagan una obra mía, ¿no? Pero también lo que me gusta es que la sientan suya. ¿Qué les dice el personaje a ellos? ¿Qué les sugiere? En esos paréntesis que hay al lado del nombre del personaje, que son paréntesis invisibles, acotaciones invisibles, ¿qué acotaciones pondrían ellos? Eso es el teatro también. ¿Cómo aprovecharías tú el espacio? ¿Qué es lo que te dice tu escena? ¿Qué te imaginas de ella? Pues, lógicamente la frase que tú dices con tus compañeros en una misma escena ya te están sugiriendo algo. Pero ¿tú qué harías? O sea, ¿te gusta jugar también un poco a la didáctica? Sí. A educar dentro de lo que es el espacio. Sí. Y eso, pues, lo que te he dicho al principio, eso lo hemos aprendido también de Diego. Eso también te ayuda a que tú trabajes en tu casa el papel y potencies un arte, pues yo lo considero arte, aunque a algunos no les guste el papel machacado, que es la improvisación. Tú si sabes dominar tu escena, la entiendes porque tienes que entenderla, que eso pasaba en las dos estas, por ejemplo, últimas, en El silencio también, que estoy recordando ahora, pero en la leprosa de la Fuente del Sauce y en Vitriolum hubo actores, compañeros, que hasta los últimos ensayos no habían comprendido algunas cosas de la obra, y al comprenderlas se sube un escalón más. Entonces te permite que la obra la hagan suya y puedan improvisar. Tú imagínate que hay un problema de olvido de papel. Muy normal. Que es muy propio del teatro. Pues el arte de la improvisación ahí tiene mucho que ver. Claro, hay que trabajarlo. Entonces, eso se trabaja haciendo la obra de ellos. Vamos, desde mi humilde opinión. Yo no soy experto, ni mucho menos, ni nada, ¿no? Pero a mí me gusta que la hagan suya. Y disfruto viéndola desde abajo, que no me dejan estar abajo, tengo que actuar. También es porque, como hago las obras tan largas, pues más personajes hay, ¿no? Entonces, pues aún así, un papelillo corto tengo que cogerme para que ellos se centren en los grandes. Pero me gustaría que si hago alguna obra más,
poder verla desde abajo. Entonces tú eres de los autores que te gusta dejar tu obra y que la adapten a lo que Sí, quiera cada uno. no me desagrada. Tú tienes un esqueleto montado Sí. y... Hombre, ¿cuál es el mínimo que tienen que respetar de tu obra? yo, hombre, como mínimo, no quiero que cambien el mensaje final, ni que le den ningún giro a la historia. Es decir, por ejemplo, en esta última de Vitriolum, pues tocaba también temas de la República y de la guerra civil y demás. Pues si llegara un actor y me dijera, pues no toques esto, ¿no? Pues no, ahí no. Tú improvisa, añade de historia lo que quieras, pero no me cambies el giro de nada. Porque si no, no puedo llegar al mensaje final. Ujú. No sé si me explico. Sí. Entonces hay un esqueleto, sobre ese esqueleto pon lo que quieras, pero sigue ese rumbo, sigue ese esquema. También has aprendido de Lorca, ¿no? Que siempre es Sí, atemporal. sí. Me gusta mucho ese formato. Josemi, tú como historiador, hay muchos tipos de historiadores, pero por englobarlo en grupos, está el clásico tradicional de la fecha, el detalle, hasta el último punto. Y luego están los otros que, bueno, que te cuentan la historia para que la disfrutes y si omite alguna parte tampoco pasa nada. ¿Cuál eres tú? Yo soy de... Te hago esta pregunta para relacionarte con la siguiente, que es a la hora de escribir una obra de teatro. A ver, yo lo primero, un historiador humilde, de los del montón, que se te olvida... A ver, hay que ser escrupuloso en la historia. No podemos contar las cosas al tuntún y a la virulé. Pero si estamos hablando de historia y conjugándola con el teatro, es imposible contarlo todo en el teatro, pero sí hay forma de pasar por encima. Entonces, cuando hacemos la leprosa de la Fuente del Sauce, de la época moderna, estamos contando de una forma diferente, sin dar fechas, ni acribillar a la gente en teatro en fechas, pues cómo era el contexto social del momento, riña entre familias, por asuntos económicos, sociales, de linaje, de herencia, pero se está contando ahí mucho sin decir fechas, ¿no? Y la gente se sitúa, ya estamos hablando en el siglo XVI, ya en lo que era el prólogo de la obra, el narrador lo cuenta, pero sin dar nada más que se dio una fecha, y ya la gente se ubicaba. Ahora, fuera del teatro, pues sí soy de los que hay que dar fechas, pero más que fechas, por ejemplo, yo como historiador del arte, cuando escribo los artículos, yo hablo de la obra, pero antes de hablar de la obra, yo tengo que contextualizar esa obra. Yo no puedo explicar diciendo que ese crucificado, ese cuadro de Picasso, el cubismo, no, hay que hablar. ¿Qué está pasando cuando Picasso? ¿Qué momento social está viviendo? Y ahí son fechas, contextualizar. Pero una cosa es lo científico y otra cosa es el hobby como es el teatro. No sé si he respondido. Sí. Y me das pie a lo siguiente, que me has hablado de la obra en general, del contexto, pero ahora nos metemos en personajes. ¿Tú tienes que hacer un personaje histórico? Sí. ¿Hasta cuánto eres capaz de modificar, entre comillas, el personaje y la historia para teatralizarlo? Porque hay muchas... Te pongo un ejemplo, nos llevamos un poco al cine. Hay películas que dicen, esta película es un 20% basada en la historia real. Y esta es un 80% basada en historia real porque lo han cogido y lo han adaptado al 100% dentro de sus posibilidades. Tú a la hora de escribir y a la hora de dirigir, porque también tiene que darle un contexto y una forma al personaje, ¿cuánto crees que es el mínimo que tiene que tener esa historia de real? No de real, sino de real adaptándolo a la realidad de lo que pasó en su momento. Bueno, lo primero, el nombre. Si meto algún personaje que existió en verdad, no, el nombre va fijo. De su vida, pues por ejemplo, me voy que el mayor ejemplo creo que está en mi obra, en La leprosa. Hay 3 personajes, si no recuerdo mal,
que metí en la obra que sí existieron aquí en Villacarrillo. Uno era Alonso de Regil, que por ejemplo, ahí solo cogí el contexto social donde él se introdujo, el personaje de verdad, porque yo lo presenté como lo que fue un noble, pero no puse en la obra que él no fue solo noble, sino que fue también cantero, que amplió la iglesia. De eso no hablé nada, no puse nada. Pero sin embargo, con otros dos papeles, el que hizo mi compañera Julia, que hizo de Inés de San Luis, la monja a la que le escribí el libro este pasado enero, y el que yo interpreté, que era Fernando Alonso Escudero de la Torre, el primer cronista que hubo en Villacarrillo, de ahí sí toqué los palos de su vida. Ella hablaba de su hermana, de su familia, de que era la priora aquí en el convento de Santa Isabel. De mi personaje hablaba lo mismo, pero su vida, con partes de su vida, las metía en la inventiva. Que había una muchacha encerrada en la Torre de la Asunción, que había ahí una cuarta pared, como tu programa, que había que descubrir. Ahí está la inventiva, ¿no? Lo que no es real, no fue real en la historia y que parte de mi imaginación, pero sí cojo esa biografía y la sumerjo en ese bloque. Creo que la leprosa es, o por ejemplo, cuando hacemos la visita teatralizada del refugio. Yo no sé, que a mí me encantó. Pues yo no sé cómo era el secretario del ayuntamiento, pero sí sé por Diego Marín cómo era su abuelo, que fue el alcalde y que a él más o menos escenifica y representa, ¿no? Entonces él le da su matiz de real, pero igualmente lo sumergimos en una parte que fue irreal, que por ejemplo no se bombardeó el pueblo, ¿no? Y hay una parte de la visita del refugio que sí lo hacemos, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando. Compartimos de pocos personajes que sí fueron reales, que sí cojo pinceladas de su vida, como lo que fueron, los cargos que tuvieron, ciertas vivencias personales que sabemos de esos personajes, pero lo sumergimos adaptándolo a esa inventiva, a ese bloque que es imaginario, que es el bloque fuerte de la historia, de la obra. Te pongo un reto. Dime. No sea muy difícil. Te dicen que tienes que escribir una obra de teatro y dirigirla de la mística, que ha sido tu última investigación. Sí. Que has escrito el libro y demás. Y te dicen, tienes que hacer la obra de teatro. ¿Cómo lo haces? Pues es que ya me surgió la idea. Ya sabía yo que tenías tú algo por ahí. Pues mira, empezaría con Inés de San Luis tumbada en su lecho y muriéndose. Y que entre Fernando Alonso Escudero de la Torre. No hacerle testamento, porque las monjas no tienen de eso. Pero sí a confesarla. Y ahí hay un flashback en la historia. Ahí se contaría la biografía. Dime la verdad, ya las tienes empezadas, ¿no? Hay algo. Ya tienes algo ahí escrito. Hay algo. Pero es complicado. Porque es que quita y que pones, ¿no? Claro, luego estamos hablando que son personajes del siglo XVII. Yo, por ejemplo, no lo usé tanto en la leprosa, pero en esta, pues sí habría que darle un toque más. No se podría hablar, habría que utilizar un lenguaje más propio de la época moderna. Casi un verso. Entonces eso es complicado. ¿Te resulta muy difícil hacer obra histórica? ¿O bueno, te resulta más fácil, o te sientes más cómodo haciendo algo histórico en un ambiente histórico, pero sin ser 100% real, sino ficticio? Hay días, ¿no? A ver, sí es complejo. Me es complejo algunas veces. Lo mismo que te he dicho, esto tan fácil de ella tumbada en su lecho y Escudero de la Torre escuchando, ¿no? Como confesándola, pues sería ahora complicado plasmar su vida, como la plasmaría, y también que la gente
que la gente lo entienda, meterías inventiva en algo, porque hay vacíos también en su vida, ¿no? Lo rellenaríamos, pasaríamos por encima y seríamos reales a lo que Escudero de la Torre escribió en su libro, ¿no? Pues, por eso te digo, que hay días que te da por ser muy escrupuloso y otros que dices, si es que se me ha ocurrido una idea que podría aquí encajar muy bien, que no es muy no es descabellada, no es que sea muy, que no es descabellada, porque tampoco no vamos aquí a poner que le regalaron una bici a Inés de San Luis, hay que tener cuidado, ¿no? Y más cuando son históricas, porque hay que ser reales también a la época. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde la pones? ¿Dónde la pones, ¿no? Pues ese es uno de los retos fuertes cuando te pones a escribir en ese ámbito histórico. Te he puesto el ejemplo ¿no? Por ejemplo, de la mística, donde tú empiezas a partir de un personaje, creas toda la historia. Pero las que tú creas desde cero, ¿qué creas? ¿La historia y luego los personajes? ¿O a la inversa? Que parta desde cero, que no parta de ninguna posición histórica. Por ejemplo, un sketch. ¿Qué crea? ¿El personaje y luego la historia? ¿O crea la historia y a partir de tu base de la historia ya empiezas con los personajes? Siempre parto de una historia, de un espacio, y ya a partir de ahí me surgen los personajes. Me estoy acordando ahora mismo de un sketch que era, pues el contexto era una boda, pues ya a partir de ahí, pues, ¿qué metes? Pues los novios son los principales, pero a la novia le pasa algo, ¿no? Con una invitada y está el borrachillo de turno, es decir, ya te van surgiendo los personajes propios de ese contexto. Es que yo, por ejemplo, me surge así. Primero tengo que coger el bloque para saber qué personajes me cogen ahí. ¿Que ha habido alguna vez que me ha surgido el personaje? Ahora mismo no recuerdo, no lo recuerdo, pero primero lo que es la historia, aunque sea cómica, lo que es el bloque fuerte, la casa, y después ya voy metiendo los Playmobil, como yo digo. Los Playmobil. Bueno, Josemi, vamos a ir cerrando, pero siempre me gusta hacer alguna pregunta un poco más reflexiva. ¿Cómo le explica a la gente lo que te da el teatro para seguir haciendo? Ya sea dirigiendo, actuando o escribiendo. Porque es muy distinto a tu faceta profesional de cronista, de hacer crónica o de investigación. A ver, el teatro te quita y te da mucho. La gente eso no lo entiende porque cuando ve lo que hace uno, pues... Pero ¿cómo puedes con tanto? Céntrate en tus oposiciones, céntrate en no sé qué, céntrate en la tesis, céntrate en no sé cuánto. Y es que lo que la gente no sabe o no entiende es que a mí el teatro me saca de la rutina. Uno se puede ir al crossfit, al pádel, al tenis, lo que sea. Yo no voy a todos esos sitios, no porque no me guste, pues me cuesta. Pero yo, mi hobby, lo que me saca de mi rutina es hacer teatro. Hacerlo, interpretarlo, en este caso ensayarlo. Ahora, escribirlo, lo mismo. ¿Tú te crees, por ejemplo, el año pasado, cuando estaba con las oposiciones, bueno, por la mañana trabajando, por la tarde me ponía con las oposiciones, yo intentaba hacerlo de 4 a 9, a las 8 estaba ya hasta lo mismísimo, con perdón de las cámaras. Pues sinceramente, a mí escribir Vitriolum me sacaba. O por ejemplo, cuando estaba escribiendo La leprosa, tenía algunos problemas personales y demás, y de verdad que evadirme del mundo real y sentarme un rato e imaginarme cosas, de verdad que a mí eso me daba gloria. Me daba gloria y me piscaba. Ya tengo que dejarlo. Me apuntaba las ideas para el siguiente día ponerme, porque estaba deseando volver a ponerme. Entonces, me da mucho, porque me evade. También me da mucho porque yo desde que terminé cuarto de la ESO,
que fundamos Sonrisas de Teatro, lo que me ha seguido dando el teatro es que me ha seguido uniendo, me une y espero que me unirá con mi gente, con los que más quiero. Sonrisas de Teatro, que somos los chiquillos de 3 años que salíamos de Mercedaria, del colegio, y que ahora, este verano y este otoño, se nos casan 2, Mamen y Julia. Nuestra compañera María del Mar, que ha tenido su nena, Lucía, que es muy fuerte, que el teatro nos ha seguido uniendo, porque aquí cada uno a Sevilla, uno a Málaga, uno a Jaén, y veníamos los fines de semana a ensayar, sacar nuestra obra adelante con nuestro Diego y a echarnos nuestra cerveza, nuestra cena. Eso, 12 años después de los estudios. Eso para mí, más que evadirme, es lo más fuerte que me ha dado. Y luego que es un apoyo también. Tienes un día malo y yo sé que ellos están ahí, que no son compañeros de la escena, que son compañeros de vida. De vida. Y luego, lo que te quita, porque hay que hablar de lo negativo, pues es verdad que te quita tiempo, pero ya sabes que lo calzamos con... ¿Cómo se puede? Como se puede. Pues algunas veces, pues claro que que hay cosas malas, la envidia, problemas, hasta incluso, bueno, es que tampoco no quiero entrar mucho. Pues eso es lo malo que destacaría, pero como has visto es muy poco, te da mucho. El teatro te da mucho. Y no solo yo en Sonrisas, también Revolú. Pues yo ahí tengo otra casa con Revolú Teatro, que le hiciste una entrevista. Esos son también mis amigos. Pasa que bueno, son 2 ámbitos diferentes, pero es otra casa. Cuando hacemos el teatro con las Mercedarias, el teatro de los chiquillos, ese teatro para mí es de los más mágicos, tiene un mundo que envuelve muy mágico, esa obra. Son edificios diferentes, Sonrisa, Revolú, y cada uno me da una cosa, me aporta una cosa, más positivo, negativo, es lo externo lo que te lo da, no desde dentro, desde dentro solo el positivo. Arte, lo que tiene el arte, ¿no? Eso es el arte. Lo malo del arte está siempre ahí. Aparte de morirte de frío, pues... Eso es. Pero se puede decir que lo que te da es vida. Vida. Teatro te da vida. Me da mucha vida. Mucha vida. Pues muchísimas gracias, José Miguel, por estar con nosotros, atendernos un ratillo. A vosotros siempre. Y que sigáis escribiendo mucho. Vosotros sois otra casa fuerte para mí. Ahí, un castillo fuerte. Ya está, a ver lo que surge para el siguiente otoño de teatro. No sé, tengo la cabeza un poquillo cansada. Creo que a lo mejor hay que descansar un poco. Tampoco viene mal, ¿eh? Hay que descansar un poco, sí. Hay que descansar un poco para luego coger mucha más fuerza. Sí, sí. Ya está. Muchas gracias, José Miguel. Gracias, Tote.